Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase. Ante todo, me demoré unos minutitos, unos segundos más, pero más que nada para que ya vayan subiendo y no quiero que empezar a hablar y que alguno que entró no se entere. Bueno, como método, para que lo sepan, para todas las clases en vivo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando empezamos siempre me saludan y cuando terminamos también me saludan. No es porque tenga vocación de artista, sino porque de esa manera yo sé quién estuvo presente y lo voy volcando a una lista que tengo que presentar después, ¿eh? Es decir, que yo tengo que presentar un seguimiento de cada uno de ustedes sobre si van trabajando en los distintos tipos de formatos. Por eso dejo una actividad para el que no puede estar a esta hora, cosa de saber de que bueno, que leyó el texto y que más o menos tiene un conocimiento general sobre los temas centrales. ¿Está claro? Así que bueno, eh, pueden ir saludando, buenos días, buenas tardes, como quieran, hola, no importa cómo saluden, pero así yo después, este video cuando lo guarde, me voy a fijar quién interactuó. Eso por un lado, ¿sí? Tengan a mano, bueno, si tienen fotocopias del texto, lo tienen a mano, si tienen anotaciones, es más que nada para ver a ver cómo van con la lectura, así que voy a hacer algunas preguntas ahora sobre eso. Otro tema, no sé si los confunde, pero seguro voy a abrir un grupo especial de didáctica. ¿Por qué? Porque en este de filosofía están los chicos también de lengua y tengo miedo que después se hagan lío con el material que yo voy a subir y con los videos. Entonces ya vamos a separar. En filosofía estamos los de política y los de lengua, y en didáctica de ciencias sociales solamente los de política. Les digo porque les va a llegar una invitación de otro grupo. Y después, que seguramente lo habrán visto ahí, tienen para filosofía un espacio de Classroom, que también vamos a abrir otro para didáctica. Eso cuando ya pida un trabajo en donde todos tengan que presentarlo. ¿Está claro? El Classroom lo vamos a usar exclusivamente para eso, y para lo que es subir bibliografías, Facebook y WhatsApp. Antes de empezar, ¿alguna duda sobre cualquier cosa que me quieran preguntar antes de que yo empiece con el texto de esa balsa? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces empezamos, ¿le parece? Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar el texto de esa balsa, que es profesiones, profesor y profesión docente. Ese es el título del libro. Y el capítulo 2, que es el capítulo que ustedes tienen ahí, es profesores y profesoras como personas. Vamos a empezar por ese tema, la unidad, la cuestión humana en la docencia, y después vamos a ir siguiendo con otras cosas. De este capítulo vamos a trabajar la primera parte y bueno, va a quedar algo más para la clase que viene. Así todo, les voy a decir algo para que no nos hagamos líos. Yo ya voy a subir bibliografía para que tengan estos meses. Todo lo que yo suba a partir de ahora no es para que ustedes se tengan que leer todo, sino para que ya tengan la carpeta de aproximadamente lo que vamos a ir viendo en todos estos meses. Y yo en cada clase les voy a decir, bueno, para la semana que viene leemos esto, o les puedo mandar un trabajo para hacer sobre determinado capítulo de la bibliografía que ya van a tener. Si no, tenemos que estar subiendo todas las semanas algún capítulo y llega un momento que uno se va a perder. Entonces yo lo que prefiero es mandarles una carpeta que va a estar en el Drive, y en esa carpeta va a estar la bibliografía. No sé si de acá hasta fin de año, pero por lo menos de acá unos cuantos meses sí. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a empezar entonces con el texto. Una pregunta, y que yo se las hice también a los chicos que hoy no van a estar dentro de la guía, y la pregunta que les hago es, ¿qué,
¿qué idea general pudieron captar del capítulo o del libro? Fíjense en que el subtítulo del libro es interesante porque el subtítulo del libro es Entre el ser y el estar, ¿no? Y el capítulo 2 habla del docente como persona. Quiero que cada uno de ustedes me escriba, pero muy sintéticamente, sobre qué les pareció que tratan estas primeras partes del capítulo. Los escucho, va, los leo, los leo. Leonel, que la personalidad del docente influye en el conocimiento del estudiante. Bien, Leonel, exactamente. Eh, la cuestión que él va a tratar es justamente esa, ¿eh? A ver si lo pueden ir comentando de la manera que quieran, ¿no? Bien, Leonel, ya está la respuesta, muy bien. Otra respuesta más. Acá necesito que todos me comenten como para yo tener una idea de que lo vienen siguiendo, por lo menos que el texto lo entienden. Por eso paro unos segundos como para ir leyendo la respuesta de todos. Somos 7 ahora a la tarde, así que bueno, leo las 7 respuestas, ¿les parece? Y ya ahí arranco yo a explicar a partir de lo que ustedes me cuentan eso. Hola Selene, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Eve, la importancia que tiene la personalidad del docente para influir en la enseñanza del estudiante. ¿Seguimos? Bueno, mientras ustedes me van contando, porque esto después me queda grabado a mí, este material también lo van a poder leer, lo van a poder volver a ver en el Facebook o lo van a ver en el canal de YouTube. Si buscan en mi canal de YouTube hay una carpeta sobre didáctica de las ciencias sociales y esto va a estar ahí también. Virginia dice, en general las ideas principalmente hablan de la influencia que tiene el docente en su vida personal durante su ejercicio como docente y además en su trayecto durante el profesorado. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras todos me van contestando, por lo menos los que faltan, necesito que me pongan alguna definición sobre eso. Acá Guillermina también escribe. Trata sobre cómo influye la personalidad del docente en el aprendizaje del alumno y en el concepto que toma este de la docencia a partir de estos rasgos. Muy bien, Guillermina. Bueno, mientras siguen escribiendo yo voy hablando, entonces así ya no se aburren. Justamente lo que ella trata de plantear es lo siguiente, que es un poco lo que ustedes vienen diciendo, yo lo voy a ir como desmenuzando. Lo que dice acá el autor es que la cuestión personal, que yo puedo llamar, a ver, personalidad, eh, temperamento, actitud, podemos usar cualquier nombre, ¿no? Pero como para usar una palabra común, el docente como persona, ¿sí? La característica que tiene el docente o la personalidad del docente es un elemento también que incide y que durante mucho tiempo, tanto en la enseñanza primaria como secundaria y mucho más en el terciario, en donde siempre se pone en primer lugar lo académico, nunca estuvo presente esta cuestión de la cuestión humana, ¿no? Cómo un docente no solamente enseña con su habilidad didáctica, ¿eh? Recuerden que la didáctica, justamente que es la materia que nosotros tenemos, trata sobre las estrategias y formas de enseñanza. Entonces, no es solamente una cuestión de la didáctica y tampoco una cuestión de la formación académica del docente, sino también la cuestión de la personalidad, de la actitud, del temperamento. Son como tres elementos que van entrando en juego. Entonces, yo puedo tener un montón de estrategias didácticas, pero si no logro establecer algún tipo
de, de, de llegada al alumno, bueno, hay un montón de cosas, por más que yo prepare un montón de cosas para la clase, tenga mucha capacidad, mucho entrenamiento en la didáctica y maneje mucho el contenido de la disciplina, no voy a llegar, ¿eh? O voy a llegar de una manera sesgada. Entonces, acá lo que dice el autor es que también el docente tiene como que repensar cómo es, porque su forma de ser también es un elemento más dentro de la docencia. Y eso es importante porque uno a veces, estamos en segundo, pero van a ver ustedes cuando empiecen con el tema de las prácticas, seguramente el año pasado con práctica uno ya empezaron a visitar a las escuelas, pero en segundo y en tercero ya uno empieza a entrar a las aulas de una u otra manera. Y ahí uno se empieza a dar cuenta de que tiene que hacer como una elaboración o una reflexión personal de su forma de ser, porque eso incide en su trabajo. Entonces es un elemento más. Eh, a veces uno se queda con pasa muchas veces cuando uno da clase y si ustedes hacen memoria de su experiencia dentro de lo que fue el proceso educativo en la primaria y en la secundaria o parte del terciario, van a tener muchas experiencias eh, en donde la reacción de un docente o la reacción mía como alumno frente al docente genera a veces como un puente y otras veces como una distancia y un cortocircuito. Entonces, uno no solamente cuando ya es docente y tiene título, sino ya en la formación tiene que empezar a replantearse un montón de cosas, ¿no? Bueno, cómo es mi trato, cómo me relaciono, un montón de actitudes que son importantes. El tema de la presentación, de cómo uno se dirige al otro, de las consideraciones que uno tiene que tener, de elementos de la educación. Le doy un ejemplo. A veces uno como que no se acostumbra a saludar y entra a un lugar y no saluda a nadie. Y uno cuando es docente eso lo tiene que desarrollar. Porque uno no puede entrar a un lugar y no saludar, encontrarse con un alumno y no saludarlo. Hay cuestiones que tienen que ver con la socialidad, la habilidad para hacer relaciones sociales que eso es algo que el docente tiene que ir cultivando, lo tenga o no lo tenga, cómo entablar un diálogo, mecanismos para hacer un diálogo más ameno, cómo generar un ambiente y un clima interesante como para poder charlar. Entonces, eso hacen a la cuestión humana, ¿sí? Que es lo que plantea acá Zabalza y que considera importante. Eh, es decir, que es algo siempre a tener en cuenta y a revisar junto con lo que es la formación disciplinar y con lo que es la estrategia didáctica. ¿Por qué lo tomo como un elemento para trabajar las primeras clases? Para que uno no reduzca la materia a la didáctica, porque a las estrategias didácticas también hay que apoyarlas con actitudes. Y estas actitudes que uno tiene como docente también en el fondo reflejan algo que es la postura antropológica. Desde el campo de la antropología o de la antropología filosófica, cuando hablamos de la postura antropológica estamos hablando de las posiciones que hay acerca de lo que creemos que es un ser humano. Nosotros no lo elaboramos, no lo pensamos eso, ¿sí? Pero en realidad cuando uno eh, se relaciona con las personas, cuando uno empieza a trabajar en el mundo de la docencia, sin darse cuenta, está operando en él una idea que tiene de las personas. Y es algo que nosotros tenemos que revisar. Cuando yo el día de mañana dé clase, ¿sí? Pero también es para pensarlo ahora. ¿Qué idea tengo de lo que es una persona, un ser humano? Porque yo sí, para mí un ser humano es una taza en donde yo le pongo cosas que hago. Llego a la clase, tiro un montón de libros y me voy a mi casa. ¿Sí? O doy un montón de trabajo práctico, de cuestionarios. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy llenando la cabecita del alumno con sustancias, con elementos.
pero ¿qué más hay que hacer? Bueno, todo depende de la idea que yo tenga, ¿sí? En las décadas anteriores, en donde había una visión muy mecanicista, de lo que era un ser humano, como si un ser humano era un robotito, bueno, se estableció una forma de enseñar, que por eso en las últimas décadas se empezó a cuestionar esa idea mecanicista de enseñar. Y eso, bueno, tiene que ver con una idea de ser humano. Ahora está pasando algo también novedoso, porque fíjense en ustedes que todo esto que está sucediendo, ¿sí? Lo del coronavirus, que nos tenemos que replegar en casa, eso obliga a acentuar más la vida virtual, que ya teníamos y era bastante intensa, ahora es mucho más la vida virtual. Y esta idea de lo virtual también está dando una idea de ser humano que yo tengo. Cuando yo era chico, yo vivía en la calle jugando a la pelota, andando en bicicleta. Y hoy los chicos en la hora libre están jugando a la Play, están con el celular. Hay otra idea de lo que son las relaciones y de lo que son las personas. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces yo también tengo que como que entenderlo eso, como para darme cuenta de que es un elemento más que yo tengo que utilizar a la hora de trabajar como docente en el futuro. Bueno, otros puntos que planteo, eso es lo primero, que lo hice demasiado largo, pero para que lo entiendan. eh, lo que plantea Casa Balsa también es que hay una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? Bueno, que uno es muy sensible a determinadas cosas que vienen de afuera. Y cuando hablamos de vulnerable, podemos poner tanto al docente como al estudiante. Si los dos son vulnerables, porque están influenciados por el contexto. Pero poniéndonos en el lugar del docente, que es lo que ustedes van a hacer en el futuro, ¿no? El docente siempre tiene que ser consciente de la vulnerabilidad del alumno. Siempre. Y hay muchas vulnerabilidades. Yo le voy a dar un ejemplo de la vulnerabilidad o de la sensibilidad, entre comillas, que tiene el alumno de terciario. Pero si quieren ustedes después hagan una reflexión sobre la vulnerabilidad de un alumno en el secundario o la vulnerabilidad o la sensibilidad de un alumno en el nivel primario. ¿Cuál es la vulnerabilidad o la sensibilidad hoy, por ejemplo? Ustedes no me lo contaron, pero yo intuyo, y por autoobservación personal y por cosas que hablo con otras personas, sé que ustedes del otro lado están preocupados porque no tienen un espacio de interacción, porque de pronto se desbordan con un montón de material, con un montón de trabajos prácticos, no saben cómo organizarse en el horario porque tienen mucho tiempo, pero el tiempo se fuma. Entonces, eso también hace que uno se ponga sensible, ¿sí? Entonces, si el docente es consciente de esa vulnerabilidad, no solamente tiene que estar pensando en qué estrategias tiene que utilizar para enseñar y para que el alumno aprenda, sino también tiene que desarrollar esa percepción y esa sensibilidad para ver desde la posición que está viviendo el alumno o el estudiante cómo trabajar. Eh, cuando, cuando uno comienza una carrera terciaria, hay situaciones críticas. Está el que siente que, bueno, ya hace tiempo que tendría que haber empezado el profesorado y perdió las habilidades para estudiar. Y el que viene directamente del secundario está también angustiado porque dice, bueno, pero esto es muy difícil y fulanito que es más grande que yo debe tener más herramientas y a mí estas herramientas en el secundario no me las enseñaron y yo no doy abasto con todo esto. Bueno, esta es la sensibilidad o es la vulnerabilidad que ustedes tienen en primero y en segundo y que el docente tiene que captar, ¿se entiende? Como para que la relación sea más fluida, el alumno rinda más y el docente cumpla con el objetivo de enseñar y de que el otro aprenda, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el tema que yo quiero como que tengan en cuenta, que está en esa balsa y que ustedes en el futuro van a tener que tener presente, ¿sí? Entonces el tema de la vulnerabilidad, ser consciente de la vulnerabilidad del alumno o del estudiante, de su sensibilidad, desde dónde está parado, de lo que le está pasando en relación al contexto,
como para desde ahí también poder elegir qué estrategias didácticas utilizar. ¿Mm? ¿Sí? La vulnerabilidad no solamente tiene que ser con cosas que lo afecten, ¿sí? Al estudiante, sino con cosas que tiene que desarrollar. Por ejemplo, si yo veo que a un alumno, que eso es algo muy común en el terciario, le falta desarrollar las habilidades expresivas, bueno, yo tengo que buscar la manera de estimularlo para que hable, para que se comunique, para que se exprese. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la idea que yo tengo de la vulnerabilidad del alumno. Y a su vez utilizar alguna estrategia didáctica que permita eso. Ahora, en un par de semanas vamos a empezar a ver modelos de la enseñanza que parten de esa idea, ¿no? De que hay muchos modelos para enseñar y que uno tiene que utilizar el modelo que se da cuenta que el alumno necesita para desarrollar determinadas habilidades, ¿m? Que pueden ser la expresión oral, la expresión escrita, la comunicación, etcétera, etcétera. El trabajo en equipo, la cooperación, la solidaridad, etcétera. Bueno, vamos a seguir. Eh, bueno, le voy a dar un ejemplo antes de seguir con esto último que queda. Y que tiene que ver con esto, con lo de la personalidad. Miren, yo tengo acá un libro, no es para que lo lean, sino que es algo que quería comentarles que es bastante interesante, que se llama Enriquecer la enseñanza, eh, de una investigadora que es Mariana Maggio, en el campo de la educación. Trabaja mucho con el tema de tecnologías, es muy interesante lo que está trabajando con tecnología. Bueno, Mariana estudió conmigo en la escuela normal, en el secundario, cuando yo vivía en Quilmes. Eh, y les cuento algo interesante. Cuando yo cursaba el secundario, a ustedes les pasará lo mismo, tenía como distintos modelos de profesores, ¿no? Entonces había uno que a mí siempre me atrapaba, que era el profesor de pintura, que se llamaba Aldo Severi. Aldo Severi es un pintor muy conocido en la zona sur, en Quilmes, también conocido en distintas partes del mundo porque ha expuesto sus obras en Europa, en Italia, en España. Bueno, en Quilmes hoy se lo considera como un artista representativo de la ciudad, ¿no? Y bueno, él alternaba su mundo artístico con la docencia. Entonces tenía algunas horas en la escuela normal y daba pintura, daba pintura. Y bueno, a mí me atrapaba de él la personalidad que tenía. Era un artista y se notaba en la manera de hablar, en cómo él veía las cosas. Él contaba cómo pintaba en su estudio, qué estrategias usaba para pintar, cómo hacía para exponer sus obras, qué temas elegía para pintar y por qué. Es como que se mostraba, se desnudaba y mostraba su personalidad, ¿no? Y es increíble porque a mí eso me impactó mucho y esa forma de ser quedó reflejada en una experiencia, ¿no? Una situación. Nosotros teníamos que ir viendo los distintos estilos del impresionismo, el expresionismo. eh, y bueno, eran clases que le iba explicando. Entonces un día, como había un movimiento que no entendíamos mucho, que era el impresionismo, él agarra y dice, bueno, vamos a sentarnos en el escritorio y les voy a mostrar. Y se pone a dibujar un pato. Y a mí me impresionó la manera que tenía de pintar y cómo pintaba y cómo se expresaba en la pintura. Y a mí ese día me quedó marcado para siempre, de cómo una clase que él la hizo desde él, me había marcado tanto. Y casualmente cuando yo compro este libro, me pongo a leer, ¿no? Un día, y en el capítulo 2 que se llama Enseñanza Poderosa, Mariana dice, el primer relato vuelve a llevarme a mi escuela normal, a mi inolvidable profesor de plástica, el artista quilmeño Aldo Severi.
Recuerdo una clase del segundo año en la que Severi nos instaba una vez más a pintar de modo impresionista. Esto era parte de un largo recorrido que incluía el estudio en profundidad de un artista del impresionismo, como era Claude Monet. Bueno, y acaba contando que de pronto Severi pidió lápiz, papel y témpera y se puso a pintar, ¿no? Y acá ella cuenta que le impactó tanto esa clase que ella ahí tomó conciencia de que tenía que estudiar ciencias de la educación. Bueno, fíjense en cómo eh, a los dos, a ella, a mí y seguro a muchos de mis compañeros, esto fue una casualidad porque lo encontré en el libro, pero nos llegó la cuestión de la actitud, de la personalidad, de su forma de ser del profe, ¿sí? Eh, si bien el tema de la clase, la unidad era el impresionismo y el contenido lo enseñó, también nosotros recordamos actitudes que el docente tuvo con su personalidad, con su forma de ser. Entonces, bueno, ahí en esta experiencia queda un poco retratada acá lo que dice la autora, ¿no? Eh, bueno, más o menos esto era todo lo que yo les quería contar. Yo justo no tengo acá ahora el texto para mostrarles porque lo tengo en la compu con esto de que está todo cerrado, no lo pude imprimir, así que lo voy trabajando desde la compu. Lo que queda para leer de ese capítulo es un estudio cuantitativo que él hace para demostrar qué era importante en la docencia. ¿Sí? Y ahí hay una estadística en donde va mostrando la cuestión personal, la estrategia didáctica, el contenido. Y después termina el texto como un cierre de la importancia que tiene este enfoque dentro de las estrategias didácticas. ¿Sí? Así que esto es lo que nos queda, que lo vamos a ver en la clase que viene, y ya les voy a ir dando material para que, si en el caso de que no sea mucho esto que queda, leamos un poco más. ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. ¿Qué hora es? Ah, está bien, ya media hora. Así que, como para que tengan en cuenta lo siguiente, si alguno de los compañeros no está, recuérdenle que tienen que mandarme por escrito un trabajo con estas tres o cuatro ideas que yo les propuse. Y eso solamente para el que no está ahora. Cuando termine la clase todos me saludan. Y después sí, recuerden que voy a abrir un grupo para didáctica con un espacio de Classroom para didáctica y cuando sí haya que entregar un trabajo todos, ahí lo voy a especificar. Y tengan en cuenta también que voy a subir el material para que ya tengan todos estos meses para ir leyendo, pero que yo semana a semana les voy a ir planteando qué leer, ¿sí? Eh, a ver si nos falta algo más acá o vamos ya terminando. Sí, una cuestión que para ir terminando que quiero que ustedes me pongan, también está especificado en el trabajo que tienen que hacer los compañeros que no están ahora, es que me pongan ahí, ¿sí? Si les quedó experiencias del secundario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje recuerdan de experiencias vividas con docentes? Si son muchas, si son pocas, si esas experiencias vividas con el docente fomentó el aprendizaje o lo limitó. Así que se me van poniendo esas respuestas y ya cuando yo termino de leerlas, cerramos la clase. De paso miro a ver si nos falta algo más, ¿sí? A ver si vamos escribiendo.
Exactamente. Bueno, ahí fíjate Guillermina, que Guillermina dice, me acuerdo que eso nos lo contó en el propedéutico. Bueno, yo estaba pensando, porque uno después cuando se pone viejo repite siempre lo mismo. Entonces yo decía, seguro que no se las conté porque a ellos no los tuve, los tengo en segundo, la primera vez que lo tengo, y se los conté en el propedéutico. Ahora, fíjense en ustedes qué importante que fue para mí, que eso siempre, siempre lo digo. ¿Mm? Y si ustedes a mí me preguntan qué recuerdo de los profesores no recuerdo mucho lo que me enseñaron. Vamos a ser sinceros, voy a ser sincero. Yo me acuerdo las caras, las actitudes o cómo determinadas anécdotas que contaron por la forma de ser que ellos tenían, que me dejaron a mí. Entonces fíjense en qué importante es eso, como un modelo a seguir. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad que había un profesor que se llamaba Ram, que era un libro abierto. Y bueno, a mí me impresionó eso. ¿Sí? Como tuve otros profesores que eran re graciosos, re dinámicos, y me llegó eso. También me llegó esas posturas de los profesores estudiosos, encerrados en la casa leyendo libros y que te transmitían un montón de conocimiento. Bueno, eso también es la personalidad del profesor, de otro tipo de personalidad, pero que también influyó. ¿Sí? Bueno, acá Virginia plantea algo también interesante, el tema, los modelos, ¿no? Está el profesor que transmite pasión por un tema, ¿sí? O por una especialidad. Bueno, otro modelo, un profe que acompañaba, que a lo mejor estaba como muy cerca y muy atento al proceso de ustedes, ¿eh? No llegué a ver el nombre porque se pasó rapidito, pero bueno, eso también está interesante. Pero fíjense que son todas actitudes muy diferentes, ¿sí? Pero evidentemente fue esa la personalidad, distintos rasgos de la personalidad, lo que a uno más le queda y que por lo general eso es como el pegamento que va a la materia. Es decir, uno no es que se acuerda, por ejemplo, de contenidos de historia, sino que primero se acuerda del profesor y cómo el profesor lo transmitía. Sí, vos, Leonel, ahí está. Sí, sí, lo dijiste vos. Bárbaro. Bueno, ¿alguno más quiere hacer algún aporte sobre eso? Bueno, entonces, para ir cerrando, cuando terminamos todos me saludan, así yo sé si están todos, si alguien se fue a buscar el mate, viene corriendo y ya me saluda. Acá Sofía también cuenta una experiencia, eh, recuerda experiencias vividas en el secundario y en la primaria. Bueno, tuviste buena experiencia en el secundario, eso es bueno porque a veces uno hay materias que no les gusta, pero, a ver, no porque el profesor ha sido malo, sino por la actitud que tenía el profesor que a uno lo afectó. Por eso estábamos hablando del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y no es que el profesor lo hizo con una intención para que uno odie la materia. A veces uno después se da cuenta que había determinados rasgos de la personalidad que tenía el docente y que uno no tiene. Es decir, si uno es muy, por ejemplo, volador y tiene un docente muy estricto, muy exigente, muy meticuloso, y lógico que lo va a afectar. Pero viéndolo a la distancia, esa personalidad también influyó, y positivamente, aunque parezca que no. ¿Mm? También acá Eve cuenta una experiencia, ¿no?, sobre el profe de contabilidad. Bueno, es algo interesante, cómo le marcó la relación con el profe que ella empezó a estudiar tecnicatura de administración. Bueno, ven que es importante. Se los planteo porque en la medida que uno va avanzando en el profesorado, se va haciendo como un fanático del contenido, ¿sí? El talibán del contenido, como lo que primero es el contenido. No, es el contenido, son las estrategias didácticas y cuestiones de la personalidad que uno tiene que trabajar, porque hay cosas que uno, si uno quiere ser docente, hay cosas que uno tiene que trabajar.
Nadie nace con la habilidad de ser docente. Yo no podía ni hilvanar dos palabras. Yo estaba en el secundario y era muy tímido y me costaba mucho hablar. Cuando los profesores me preguntaban cosas, yo me ponía rojo y me quedaba mudo. Y bueno, fíjense, ¿no? Y bueno, ustedes no me conocen mucho, pero yo hablo hasta por los codos. ¿Y cómo desarrollé eso? Bueno, la docencia me ayudó. ¿Mm? Por eso les digo, hay cuestiones que tienen que ver con la personalidad, con la esencia de uno, con la naturaleza de uno, que se van cultivando, cosas que uno no tiene plenamente activadas, pero están embrionariamente y se pueden desarrollar. Así que bueno, un tema para pensar. Bueno, nos vemos la semana que viene. A partir de ahora casi vamos a tener una clase semanal con esta naturaleza. Y cualquier duda que tienen, me escriben, no hay problema. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase que va a ser esta semana de filosofía. Gracias por su clase, por entender nuestra situación, sabiendo que usted está pasando realmente por momentos acá. Sí, como todo, estamos, no es una época fácil, pero bueno, hay que tratar de pensar cómo mantener la interacción. A ver, yo creo que es importante el trabajo que están haciendo en casa, pero a veces cuando uno está solo, cuando uno no tiene horarios fijos, uno se dispersa mucho. Entonces es importante más que nada esta interacción como para mantener activa la materia. ¿Eh? Así que bueno, nos vemos chicos en la semana y cualquier cosita me escriben, ¿sí?